Bienvenido a una introducción a las ecuaciones de valor absoluto básico y las desigualdades de valor absoluto. Primero revisemos el valor absoluto. El valor absoluto de un número es la distancia del número desde 0. Para el valor absoluto de 2, ya que aquí está 0 y aquí está 2, esta distancia aquí nos dará el valor absoluto de 2. Observe cómo esta distancia es igual a 2 unidades. Y por lo tanto el valor absoluto de 2 es 2. Debido a que el valor absoluto de un número es la distancia del número desde 0, sabemos que la distancia no puede ser negativa. A continuación, tenemos el valor absoluto de -2. Bueno, aquí está -2 y aquí está 0. Esta distancia nos dará el valor absoluto de -2. Una vez más, observe cómo esta distancia es igual a 2 unidades. Y por lo tanto el valor absoluto de -2 también es positivo 2. Ahora consideremos ecuaciones de valor absoluto. Aquí tenemos el valor absoluto de x igual 2. La solución consiste en todos los valores cuya distancia desde 0 es igual a 2 unidades. Sabemos por el ejemplo que en realidad hay dos números que tienen una distancia de 0 igual a 2. X puede ser igual a 2, o x también puede ser igual a -2. Esta ecuación de valor absoluto tiene dos soluciones, x igual 2 o x igual -2. X equals -2. A continuación tenemos el valor absoluto de x igual 3. Ahora estamos buscando todos los números cuya distancia desde 0 es igual a 3 unidades. Mirando la recta numérica, si es 0, observe que 3 son 3 unidades de 0. Pero -3 también es 3 unidades de 0. Una vez más, tenemos dos soluciones para nuestra ecuación de valor absoluto. X igual 3 o x igual -3. Or x equals -3. A continuación tenemos el valor absoluto de x igual -4. Así que estamos buscando todos los números cuya distancia desde 0 es igual a -4, pero nuevamente, no podemos tener una distancia negativa y por lo tanto no hay soluciones para esta ecuación. Ahora hablemos de las desigualdades de valor absoluto. Consideremos primero el valor absoluto de x menor que 2. La solución establecida para esta desigualdad será todos los números cuya distancia desde 0 es menos de 2 unidades. Comencemos enumerando algunos de los números cuya distancia desde 0 es inferior a 2 unidades. Por ejemplo, 1 es menos de 2 unidades de 0, y también lo es -1. 1.5 también es menos de 2 unidades de 0, así como -1.5, y así sucesivamente. Si pensamos en esto, todos los números cuya distancia desde 0 es menor que 2 unidades estarían a la izquierda de 2 positivos y a la derecha de 2 negativos. No incluiríamos 2 y -2 porque la distancia debe ser inferior a 2 unidades, no igual a 2 unidades. Si comenzamos en 0, podríamos ir a la derecha 2 unidades a 2, pero no incluir 2. Entonces tendríamos un paréntesis redondeado aquí, y luego volviendo a 0 podríamos ir a la izquierda 2 unidades, hasta -2, pero sin incluir el punto final. Así que de nuevo, tendríamos un paréntesis redondeado aquí. Esta sería una forma de graficar nuestro conjunto de soluciones, o usando puntos abiertos o cerrados. Tendríamos un punto abierto en 2, un punto abierto en -2, y graficar entre los dos valores. Estas dos gráficas son equivalentes. Esta es nuestra solución establecida para el valor absoluto de x menor que 2. Observe cómo no pregunta, pero si quisiéramos expresar esto usando la notación de intervalo, tendríamos el intervalo abierto de -2 a 2. Nuevamente, no incluimos los puntos finales. Entonces tenemos un paréntesis redondeado tanto a la izquierda como a la derecha. A continuación tenemos el valor absoluto de x es menor o igual que 2, lo que significa que ahora queremos todos los números cuya distancia desde 0 es menor o igual a 2 unidades, lo que significa que todos los valores enumerados aquí también estarían en el conjunto de soluciones para esta desigualdad. 1, -1, 1.5, -1.5. Pero debido a la parte igual del símbolo de desigualdad, también podríamos incluir 2 y -2. Por supuesto que esta lista continuaría. Para graficar nuestro conjunto de soluciones, nuevamente si comenzamos en 0, podemos ir a las 2 unidades correctas, y una vez que llegue a 2, nuevamente esta vez incluimos el punto final de 2 positivo, así que podríamos usar un corchete, y volviendo a 0,
podríamos ir a la izquierda 2 unidades desde 0, hasta menos 2, y nuevamente incluimos menos 2 esta vez. Entonces tenemos un corchete. Si estamos usando puntos, tendríamos un punto cerrado en 2, un punto cerrado en menos 2 y un gráfico entre los valores. Este intervalo incluye todos los valores que son menores o iguales a 2 unidades de 0. Todos los valores a la izquierda del positivo 2, incluido 2, y todos los valores a la derecha de menos 2, incluido menos 2. Usando la notación de intervalo, este sería el intervalo cerrado de menos 2 a 2. Entonces usamos corchetes, lo que indica que los puntos finales están incluidos. Luego, finalmente, en nuestro último ejemplo, tenemos el valor absoluto de x mayor que 2, por lo que ahora queremos todos los valores cuya distancia desde 0 es mayor que 2 unidades, que serían todos los valores a la derecha de positivo 2, o todos los valores a la izquierda de menos 2. Si quisiéramos enumerar algunos de estos valores, tenemos un número infinito de opciones, pero digamos que 2.5 tiene una distancia desde 0 que es mayor que 2 unidades, así como menos 2.5. También podríamos decir 3 o menos 3, y así sucesivamente. Avancemos y grafiquemos nuestro conjunto de soluciones. Observe cómo la distancia no puede ser igual a 2, tiene que ser mayor que 2 unidades. Entonces, si comenzamos en 0 y salimos a la derecha 2 unidades, no incluimos 2, pero sí incluimos todos los números a la derecha, para tener un paréntesis redondeado que se abre a la derecha, graficando a la derecha, acercándose al infinito positivo, o volviendo a 0 podríamos ir a la izquierda 2 unidades. No incluiríamos este punto final, por lo que tendríamos un paréntesis redondeado aquí, pero luego graficaríamos a la izquierda. O, usando puntos abiertos o cerrados, tendríamos un punto abierto en 2, gráfico a la derecha, punto abierto en menos 2, gráfico a la izquierda. Ahora, de nuevo, no pregunta, pero si quisiéramos expresar el intervalo usando notación de intervalo, observe cómo tenemos dos intervalos, uno a la izquierda y otro a la derecha. Hay dos formas comunes de hacer esto. A la izquierda, nos acercamos al infinito negativo hasta menos 2, sin incluir menos 2, por lo que tenemos un paréntesis redondeado, entonces podríamos decirlo a la derecha. Tenemos el intervalo de 2 a infinito, sin incluir 2, y sin incluir infinito. Sin embargo, en lugar de usar O, a veces, verá una U mayúscula. Entonces también podríamos decir infinito negativo a menos 2, abrir en infinito negativo, abrir en menos 2. Unión abierta en 2, acercándose al infinito. ¿De acuerdo? Espero que les haya resultado útil.